Pueden tomar asiento, hermanos, en esta mañana. Y voy a invitarles que abran sus Biblias ahí en Eclesiastés, capítulo 3 de Eclesiastés, versículos 16 al 22. Voy a estar dando lectura, hermanos, a estos versículos de Eclesiastés en el capítulo 3, versículos 16 al 22. Si ustedes me siguen con su vista, y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Eclesiastés 3, 16 al 22. Voy a leer, hermanos, en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. También noté que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Me dije, a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. También reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales, pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. Pues ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después que hayamos muerto. Hermanos, en los versículos del 1 al 15 del capítulo 3, el rey Salomón nos muestra que Dios tiene un plan que incluye todas las cosas en este mundo. En esos versículos vimos que el rey Salomón nos muestra que Dios tiene un plan que todo lo abarca y que todo lo incluye. Vimos que aún la paz y la guerra están dentro de ese plan de Dios. Vimos que la vida y la muerte están dentro de ese plan. Vimos que el gozo y el sufrimiento también están dentro de ese plan divino. El rey Salomón, hermano, nos dice en estos versículos del 1 al 15 que el plan de Dios no solamente es perfecto, pero también es apropiado. En uno de esos versículos dice que todo lo hizo apropiado en su tiempo. Todo lo hizo Dios apropiado. Y en estos versículos que leímos, encontramos algunas anomalías, hermanos. Anomalías que las personas que ven tales anomalías se preguntan inmediatamente, bueno, si Dios lo hizo todo hermoso, todo apropiado, todo perfecto, ¿por qué vemos esas cosas en el día de hoy? ¿Por qué este mundo se encuentra como se encuentra? ¿Por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué hay tanta maldad y tanto pecado? Si Dios lo hizo todo apropiado a su tiempo, ¿por qué vemos esas cosas? Hermanos, en esos versículos que leímos y en el capítulo 4, Salomón aborda 6 objeciones al plan de Dios. Y en esta mañana solamente estaremos viendo la primera objeción. No quiero ir tan rápido, hermanos, quiero que meditemos en esto porque es muy importante. Quiero decirles que es tan importante que de todos los mensajes que he escuchado de Eclesiastés, hermanos, casi nadie ha abordado estos versículos de manera detallada, tal como lo pienso hacer, debido a que es muy necesario que entendamos, hermanos, lo que el rey Salomón estaba tratando de comunicar. Lamentablemente, muchos han hecho a un lado el libro de Eclesiastés pensando que no es tan importante para nosotros. Y los predicadores que lo han predicado, hermanos, solamente van
capítulo por capítulo, no van de manera detallada, hablando en detalle por detalle, y esto hace que muchas porciones no se expliquen, queden sin explicarse. Y esto, hermanos, hace que no entendamos en realidad por qué Salomón escribió lo que escribió. Así que en estos versículos, él aborda la primera anomalía. Y la situación es, hermanos, de que cuando nosotros vemos el mundo, vemos las injusticias que se cometen, vemos los pecados que hay, vemos cómo el impío prospera, la persona que no desea nada con Dios y que vive sin Dios, hermanos, pareciera que esas personas son las más prósperas. Y esto, hermanos, causaba grande frustración en los creyentes del Antiguo Testamento. Y causa frustración también en los creyentes de la actualidad. Cuando nosotros vemos que los ateos, las personas que no creen en Dios, a veces son las que tienen más dinero que los creyentes, hermanos, nos preguntamos ¿por qué? Cuando vemos que las personas que no desean nada de Dios y viven oponiéndose a la voluntad de Dios y blasfemando su nombre, a veces son las que tienen más salud, más prosperidad económica y más cosas materiales. El cristiano se pregunta, ¿por qué es esto? ¿Qué acaso no se supone que ellos deban de tener problemas y dificultades en este mundo? Porque ellos son los que rechazan al Señor. Pero es todo lo contrario. Los creyentes que se preocupan por obedecer al Señor, por vivir de acuerdo a su voluntad, hermanos, somos los que más sufrimos. Somos los que más problemas experimentamos. Y hermanos, esto es una anomalía. Déjenme decirles, esto es una anomalía. ¿Por qué? ¿Por qué los creyentes sufrimos más que los no creyentes? ¿Por qué los creyentes, hermanos, a veces tenemos más problemas económicos que los no creyentes? Y no crean que es porque el creyente no sabe trabajar, o porque no le gusta trabajar, o porque no sabe administrar su dinero. Hermanos, déjenme decirles que los creyentes también hemos tomado cursos sobre economía y finanzas. Los creyentes también nos hemos preocupado sobre cómo aprender a manejar nuestro dinero. Pero nos damos cuenta que no somos millonarios como muchos. Y esas personas que son millonarias, multimillonarias, no desean nada con el Dios verdadero. Y la vida parece sonreírles, ¿no es cierto? Todo parece salirles bien. Y nosotros, problema tras problema. Problema económico, problema de trabajo, problema de la familia. Hermanos, problemas por todos lados. Esta es una anomalía, hermanos. Hermanos, vivimos en un mundo caído, en un mundo que se encuentra bajo la maldición de Dios. Y lo primero que experimentamos en este mundo es el dolor y el sufrimiento. Y aún como creyentes, el dolor y el sufrimiento y las amargas experiencias son parte de nuestra vida en este mundo caído. Cuando nosotros nacemos en este mundo, hermanos, lo primero que experimentamos no es la bendición de Dios, no, es la maldición de Dios. Porque hemos nacido en un mundo caído, en un mundo manchado por el pecado, en un mundo que Dios ha maldecido. Dios maldijo la creación por causa del pecado del hombre. Y cuando entramos en este mundo, hermanos, hemos entrado a un mundo maldito, a un mundo bajo la maldición de Dios. Y no experimentamos las bendiciones, y no, experimentamos dolor, sufrimiento. Hermanos, vemos injusticias por todos lados. Experimentamos las injusticias en carne propia. Ya como creyentes, pensamos que esto puede mejorar, pero nos damos cuenta que no mejora. Nos damos cuenta que aún como creyentes todavía, hermanos, sentimos el aguijón del sufrimiento, de los problemas. Sentimos el aguijón
de cada uno de los problemas, hermanos, que azotan a este mundo caído. No solo problemas económicos, pero también problemas familiares. Y no solamente problemas en la familia, problemas en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos pensado que la iglesia es el lugar donde menos problemas podemos tener? Completamente equivocados, hermanos. Completamente equivocados. Las iglesias están llenas de problemas. Las iglesias se encuentran llenas de problemas. ¿Por qué? Porque las iglesias se componen de gente pecadora, personas caídas, personas que aunque han sido perdonadas, hermanos, siguen teniendo la naturaleza pecaminosa. Y los problemas siguen estando dentro de la iglesia. Así que ni en la familia, hermanos, estamos libres de problemas. En la iglesia tampoco estamos libres de problemas. Y somos cristianos. Y hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y llegan momentos que, hermanos, sentimos no solamente frustración, pero también desánimo. Desánimo. ¿Hasta cuándo se van a terminar mis problemas? ¿Hasta cuándo? Y esa era una de las preguntas que los siervos de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se hacían. Y le hacían al Señor: Señor, ¿hasta cuándo vas a juzgar a los impíos? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a dejar de tener misericordia? ¿Hasta cuándo? Un hombre, hermanos, llamado Asaf, ahí en el Salmo 73, si vamos al Salmo número 73, vamos a dar lectura a este Salmo, hermanos. Salmo 73, lo escribió un hombre llamado Asaf, y él tuvo que lidiar con este mismo problema. El problema de por qué los impíos prosperan y los creyentes sufren. Salmo 73, hermanos, lo voy a leer en la Biblia al Día, que es una versión clara y que nos puede dar un entendimiento más claro de estos versículos. Y dice el Salmo 73: qué bueno es Dios para con Israel, para con los de corazón puro. En cuanto a mí, qué cerca estuve del borde del precipicio. Ya mis pies resbalaban y estaban a punto de despeñarme. Porque yo envidiaba la prosperidad de los orgullosos y malvados. Sí, toda la vida de ellos transcurre por camino suave. Engordan hasta ponerse lustrosos. No se ven continuamente acosados por tribulaciones y problemas como los demás. Y por eso el orgullo les resplandece como collar de piedras preciosas, y sus ropas están tejidas de crueldad. Esos ricachones tienen cuanto su corazón anhela. Se burlan de Dios y amenazan a su pueblo. ¿Con qué orgullo hablan? Se jactan contra el cielo mismo, y sus palabras recorren orgullosas la tierra. Y así el pueblo de Dios está desanimado y confuso y traga amarguras. ¿Se dará cuenta Dios de lo que pasa? Preguntan. Miren a esos arrogantes, ni siquiera se molestan en alzar un dedo. La suya es vida cómoda y continuamente se multiplican sus riquezas. ¿Habré estado perdiendo mi tiempo? ¿Por qué molestarse en ser puro? Todo lo que obtengo es tribulación y dolores. Así es todo el día. Si en verdad hubiera yo hablado así, habría sido traidor a tu pueblo. Pero qué difícil es explicar eso. La prosperidad de los que odian al Señor. Y un día entré a meditar en el santuario de Dios y estuve pensando en el futuro de esos malvados. Qué resbaladiza es la senda de ellos. Súbitamente Dios los hará deslizarse por el borde del abismo y caer en su destrucción. Fin instantáneo de toda su felicidad.
una eternidad de terror. Sueño no más es toda su vida presente. Despertarán a la verdad como quien se levanta de soñar lo que nunca ocurrió. Al ver esto, qué tempestad se alzó en mi corazón. Me vi cuán necio e ignorante era. A ti, oh Dios, debo de parecerte una bestia. Pero con todo, me amas. Tú sostienes mi mano derecha. Seguirás guiándome toda mi vida con tu sabiduría y consejo. Y después me recibirás en las glorias del cielo. Hermanos, este hombre era muy honesto, hermanos. La honestidad de Asaf es muy clara y patente. Hermanos, un hombre que se encontraba sufriendo todos los días, vivía su vida y sus días limpiando su vida en dependencia de Dios, en oración constante y continua, buscando al Señor. Pero lo único que recibía eran, hermanos, aflicciones, problemas de todo tipo. Problema tras problema. No importaba cuán fiel era al Señor, hermanos, parecía que nada mejoraba en su vida. Los problemas se multiplicaban. Él dice: en vano he tratado de limpiar mis manos, vivir en pureza, en obediencia a ti. Soy castigado todas las mañanas y azotado todo el día. Castigado todas las mañanas y azotado todo el día. Hermanos, pero eso no le molestaba tanto en realidad. Lo que más le molestaba era ver la prosperidad de los impíos. Lo que más le dañaba en su corazón y hacía que su corazón sintiera punzadas, hermanos, era ver la prosperidad de aquellos hombres y mujeres que no tenían ningún temor de Dios. Personas que vivían en desobediencia total al Señor. Y esto, hermanos, le causaba dolor, angustia, molestia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No solamente les va bien en todo a esos impíos, pero todavía se jactan de eso. Todavía se ufanan, todavía se enorgullecen de vivir de esa manera. Y esto llevó, hermanos, a que el pueblo de Dios se preguntara: ¿realmente se da cuenta Dios de lo que está pasando aquí abajo? ¿Realmente está Dios poniendo atención? ¿Realmente Él se preocupa por su pueblo? ¿Realmente se preocupa por mí? ¿Realmente a Dios le importa? Hermanos, eso es tremendo. Cuando el Hijo de Dios, que se preocupa por vivir en obediencia al Señor, hermanos, le va como en feria y todos los días sufre, padece persecución, problemas y problemas, pero ve a su alrededor y ve a los impíos prosperar. Y ve a los impíos, hermanos, tener tanta abundancia de cosas. Hermanos, el creyente se pregunta: ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué es esto? ¿Por qué permites que esto suceda? Mira cómo me preocupo en buscarte. Mira cómo me preocupo en vivir en obediencia delante de ti. Pero mira cómo estoy sufriendo. Y mira aquellos que ni siquiera te conocen. Y mira de qué manera están prosperando. Y de qué manera ellos viven sus vidas sin enfermedades, sin problemas económicos. La vida parece sonreírles. Hermanos, este problema es serio. Asaf se enfrentó cara a cara con este problema. Hermanos, y llegó a sentir envidia de los impíos.
Por eso les digo que este hombre, hermanos, era muy honesto. Ninguno de nosotros, hermanos, estoy seguro, que un día domingo pida la palabra para decir aquí públicamente en la iglesia, hermanos, yo les quiero decir algo. Quiero confesarles que he sentido envidia de los impíos. Quiero confesarles que he sentido envidia de los que no conocen al Señor, porque he visto su prosperidad y yo, hermanos, me encuentro sufriendo aún cuando le sirvo al Señor. Hermanos, ningún creyente se atrevería públicamente en la iglesia a decir que ha sentido envidia de los impíos, pero este hombre, hermanos, se atrevió a escribir tales palabras: he sentido envidia de los arrogantes, he sentido envidia de los malos, porque he visto su prosperidad y he visto que todo les va bien aun cuando viven en desobediencia al Señor. Pero Asaf se dio cuenta, hermanos, cuál era el fin de ellos. Llegó a expresar y decir: tan necio era yo que era como una bestia delante de ti. Parecía un animal, no entendía, no tenía entendimiento. Y finalmente se dio cuenta, hermanos, cuál era el fin de esos impíos. Dios los había puesto en deslizaderos a propósito. Y esa prosperidad, hermanos, no era para su propio bien de ellos, sino era para su propia perdición. Y esto es lo que Asaf no entendía. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no entendemos tampoco eso? Vemos a los impíos prosperar y vemos que ellos están en bendición cuando no es así. Ellos están en maldición. La prosperidad que Dios les da es para su propia maldición, porque eso es para perderlos, hermanos. Su prosperidad los lleva a la perdición. Su prosperidad sirve como deslizaderos donde ellos, hermanos, van de pique hacia abajo y no se van a detener hasta llegar al fondo del abismo. Eso es en realidad lo que Asaf entendió y lo que muchos de nosotros, hermanos, nos cuesta trabajo entender. Y eso es también lo que Salomón pudo entender, hermanos, en esta porción que leímos de Eclesiastés. Al igual que el salmista Asaf, el rey Salomón se dio cuenta que existen muchas anomalías en este mundo que ensombrecen y atentan contra lo apropiado del plan de Dios. Si el plan de Dios es perfecto y apropiado, entonces ¿por qué Salomón veía todavía las injusticias que se cometían en contra de las personas más vulnerables? Salomón nos dice en el versículo 16 que él veía, hermanos, problemas e injusticias en las cortes, injusticias en los tribunales. Los tribunales de justicia de aquel tiempo, hermanos, no impartían justicia. Más bien, ayudaban al injusto, ayudaban al opresor, y al oprimido, hermanos, le ponían más cargas, le ponían más multas. Había injusticias en las cortes, había injusticia, y este era un problema, hermanos, que Salomón veía y que en realidad él sabía que estas cosas no eran correctas. Si Dios es un juez justo, ¿por qué permite que los jueces de esta tierra tuerzan y tergiversen la ley para sus propios beneficios? ¿Por qué? Esa pregunta, hermanos, tal vez nosotros la hemos hecho algunas veces y no hemos tenido una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué Dios permite tanta injusticia? Una de las realidades más desconcertantes que encontramos en las Escrituras, hermanos, es el silencio de Dios hacia las injusticias que se cometen día tras día en este mundo.
Ese silencio ha llevado a muchos a creer que si Dios existe, entonces no le importa mucho su creación, debido a que no evita las injusticias que se cometen, aun cuando puede evitarlo. Si Dios puede evitar tales injusticias, ¿por qué Dios no las evita? ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios simplemente no interviene como intervino en el diluvio? ¿Por qué no interviene Dios como intervino en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué las cortes de hoy, lejos de proteger la vida de los no nacidos, por qué lejos de proteger la vida de los bebés en el vientre de las madres, por qué los jueces, hermanos, promueven el aborto? ¿Por qué los jueces dan el visto bueno a que esto se puede hacer sin ningún problema? ¿Por qué los jueces dictaminan que el matrimonio entre homosexuales está bueno, es correcto, está bien, está permitido, no hay ningún problema? Y el mismo gobierno expide una licencia. Las cortes, hermanos, se encargan de hacer esas atrocidades. No solamente dan licencia, pero también promueven estas cosas. Eso es injusticia. Eso es injusticia. ¿Por qué existen estas cosas? Tal vez muchos se pregunten: Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer llover fuego y azufre? Como lo hiciste en Sodoma y Gomorra. ¿Hasta cuándo, Señor? Como vimos en la escuela dominical, hermanos, como seres humanos somos muy prontos para querer traer juicio contra los culpables. Pero Dios no actúa de esa manera como nosotros. Dios tiene su tiempo. Y en los primeros versículos del capítulo 3 dice que hay un tiempo para todo. Y hay un tiempo establecido cuando Dios traerá juicio, hermanos. Y eso es lo que el rey Salomón dijo en el versículo 17. Me dije: a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. Dios traerá juicio, hermanos. Dios traerá juicio a su tiempo. Hoy en día pareciera, hermanos, que las cortes y los tribunales son los lugares apropiados para impartir justicia. Pero ¿qué es lo que encontramos ahí? No encontramos justicia. Pero no solamente las cortes y los tribunales han sido creados para practicar la justicia, sino también las iglesias, los hogares y las escuelas. Pero cada una de esas instituciones lamentablemente cometen injusticias también. Las escuelas, hermanos, que fueron creadas para enseñar y educar a nuestros niños, educar a nuestros jóvenes. ¿En qué se han convertido el día de hoy? Hermanos, se han convertido en todo, menos en lugares donde los niños y los jóvenes se convierten en personas de bien, ¿cierto? A veces lo que las escuelas crean, hermanos, son monstruos. No son niños de bien, son monstruos. Hermanos, las masacres en las escuelas recientemente aquí en Estados Unidos, hermanos, han sido noticias que han impactado al mundo entero. Las masacres de jóvenes, de niños, hermanos, tomando armas y haciendo una masacre de personas, ha sido un escándalo a nivel mundial. Un escándalo. No se supone, hermanos, que las escuelas sean para eso, ¿no es cierto? Las escuelas se supone que sean centros donde el niño, el joven, sea capacitado con una educación que le pueda, hermanos, capacitar para enfrentarse a la vida, a los retos y desafíos del día de mañana. Pero no es así, es todo lo contrario, hermanos. Cuando se gradúan los jóvenes, hermanos, reciben un papel, es cierto, pero también se gradúan con un papel en la mano, pero se gradúan como drogadictos en la otra mano.
Se gradúan con un papel en la mano, pero como alcohólicos en la otra mano. Y así podría seguir hablando, hermanos, de ese tipo de graduación que ellos reciben en las escuelas el día de hoy. Muy posiblemente, hermanos, las escuelas en sí no sean culpables, sino la naturaleza humana. Pero nos damos cuenta, hermanos, que sí hay una cierta clase de culpa y de responsabilidad de los profesores, porque ellos pueden enseñar las cosas buenas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿qué maestros tenemos en las escuelas? Maestros que enseñan la evolución y que desde muy temprana edad al niño le enseñan, hermanos, la evolución y lo van disciplinando con esa enseñanza, hermanos, totalmente antibíblica. Y cuando ya ese niño se convierte en un joven, llega al colegio, hermanos, ese niño o niña ya ni siquiera cree en Dios. Ya cuestiona la existencia de Dios. ¿Por qué razón? Por la indoctrinación o el indoctrinamiento que se le da en las escuelas a los niños. Es terrible, hermanos. Pero es lo que está sucediendo en las escuelas en el día de hoy. Pero lo más problemático es que, hermanos, ¿cómo respondemos ante tales atrocidades? Masacres y tantas cosas que ha habido. ¿Cómo respondemos? Una de las respuestas en el mundo reformado es que Dios tiene un propósito bueno detrás de todas esas injusticias. Y es verdad. Esa es una de mis respuestas favoritas. No importa la injusticia que se cometa, Dios tiene siempre un propósito bueno. Hermanos, pero lo más problemático es que no sabemos si Dios va a dar el pago a los que cometen tales injusticias en esta vida. Tampoco sabemos el por qué las permite y cuál es la razón que Él tiene para permitir tales anomalías. ¿Cuál fue la respuesta del rey Salomón ante tales injusticias? Salomón veía injusticia en las cortes, injusticias en los tribunales. ¿Cuál fue la respuesta de él? La respuesta de Salomón es muy parecida a la respuesta que dio el salmista Asaf. Dios juzgará a los impíos, aun cuando parezcan prosperar y cuando parezca que todo les va muy bien. Hermanos, Dios traerá juicio contra los culpables a su debido tiempo. No en el tiempo que nosotros queremos, no en el tiempo que nosotros deseamos, a su debido tiempo. Dios tiene en su agenda también el tiempo para el juicio. Tanto Asaf como Salomón eran hombres de fe que creían que Dios finalmente juzgaría a los impíos, aun cuando ellos veían que tales impíos aumentaban cada día más y más en su impiedad. No solamente cada día se convertían en más impíos, pero también cada día se hacían más y más ricos, más y más prósperos. Y hermanos, esto causaba molestias, pero ellos sabían que un día, tarde o temprano, ellos serían juzgados por sus pecados. El juicio de los impíos también está agendado en el tiempo apropiado que Dios ha establecido. Y hermanos, esto debe ser algo que nos debe de confortar, de que aunque no vemos la solución inmediatamente, un día veremos que el Señor pone las cosas en su respectivo lugar. Como seres humanos quisiéramos que Dios obrara ya inmediatamente y que Él compusiera todas las cosas de un momento a otro y en este mismo instante, hermanos, pero no es cuando nosotros queramos o cuando nosotros queremos, sino es en el tiempo que Dios ha establecido. Alguien dijo que Dios no paga todos los días, pero cuando paga, paga. Y es cierto, hermanos. Tal vez no veamos los juicios de Dios todos los días, pero vendrá un día cuando los libros serán abiertos. Vendrá un día cuando el pago, todos los seres humanos estaremos delante de Él, y entonces Él nos pagará a cada uno conforme a nuestras obras. Pongámonos de pie en esta mañana.